En este vídeo voy a hablar sobre los edulcorantes, veremos los principales, tanto naturales como artificiales, y revisaremos lo que dice la ciencia sobre los beneficios de cambiar la Coca-Cola normal por la versión light. Hice este vídeo a raíz de los comentarios de esta publicación que hice en Instagram hace unas semanas, donde lanzaba de manera general el mensaje de que muchas veces nos obsesionamos con pasar de 0 a 100, de unos hábitos malos a intentar hacer todo perfecto, y esto es un error porque seguramente nos abrumemos, intentamos hacer cambios muy grandes y al final no cambiaremos nada. Sin embargo, si damos pequeños pasos en la dirección correcta, estaremos mejorando nuestra salud y consolidando nuevos hábitos, que no son perfectos, pero que son mejores que los anteriores. Y a partir de ahí podremos ir después dando más pequeños pasos y seguir progresando. Como digo siempre, buscamos progreso, no perfección. Y en esta infografía en concreto, que podéis ver en mi Instagram, en fitness.revolucionario, ponía lo siguiente. Bueno, el título era "No dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno" y mostraba dos columnas. Arriba ponía que cambiar las cosas de la primera columna por las de la segunda columna no era perfecto, pero que mejoraría tu salud. Y tenía, por ejemplo, en la primera columna 0 ejercicio y en la segunda caminar 30 minutos al día. Es decir, pasar de no hacer nada a caminar media hora no es perfecto, porque caminar media hora al día no es suficiente actividad física. Necesitamos actividades más vigorosas y también incluir alguna sesión de fuerza, como siempre digo. Pero bueno, es un paso en la dirección correcta, ¿vale? O muchos pasos para ser preciso. Ponía también que pasar de desayunar bollería o churros en la columna izquierda a desayunar un pincho de tortilla en la columna derecha, pues también es un buen cambio. No es perfecto, ¿vale? La tortilla lleva, por ejemplo, patatas fritas, que no es lo ideal, pero es mucho mejor que la bollería. Por supuesto, podemos hacer una variante de tortilla sin patata frita, y de hecho en algunos de nuestros planes, pues Eli tiene una versión de tortilla con patata cocida, pero eso sería el siguiente paso hacia un desayuno todavía mejor. Y lo que más polémica causó fue el cambio que proponía de tomar Coca-Cola normal a Coca-Cola Light. Entonces, a lo que iba, ¿no? A raíz de ese post hubo muchos comentarios que afirmaban que eso era una mala recomendación y que la Coca-Cola Light era tan mala o peor que la normal. Y pongo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Mares Slow Life decía: Coca-Cola Light, vaya tela, estás normalizando cosas que no son. Un usuario llamado EbZerbs decía: pásame el paper que beber sacarina y aspartamo es mejor que beber azúcar. Respeto mucho tu trabajo, pero esta no me la cuelas. Y espero que EbZerbs esté por aquí porque después revisaremos esos papers. Paisa Adventure nos decía que el edulcorante de la Coca-Cola Light es tan peligroso y dañino como el sirope de maíz alto en fructosa, con un emoticono vomitando. El usuario de El Viaje Saludable decía que lo de la Coca-Cola Light es lo único que no me convence. Creo que es como decirle a alguien que fume menos. Hay mucha evidencia de que esa recomendación no funciona para mejorar los indicadores de salud. Bueno, pues después lo veremos. El usuario Tramisaguilo decía: Coca-Cola Light o cero es incluso peor por los edulcorantes que lleva. La usuaria Alba López Ro decía: lo único en lo que no estoy de acuerdo es en lo de la Coca-Cola Light porque es exactamente la misma mierda o peor. Y bueno, podría leer muchos más, pero son básicamente variantes de la misma idea. Y esto es un reflejo de ese miedo irracional que mucha gente tiene a lo artificial, ¿no? O sea, si algo es natural es bueno y si es artificial es malo, y la realidad es que esto es bastante más complejo. Que algo sea natural no quiere decir que sea bueno y que sea artificial tampoco quiere decir que sea malo. Como heurístico, como idea general, es cierto que si como especie hemos estado expuestos a algo mucho tiempo, tenemos más probabilidad de estar bien adaptados a eso, y esa es la base precisamente de mi enfoque evolutivo, pero eso no implica que moléculas más recientes sean perjudiciales necesariamente. Y de hecho, veremos que el aspartamo está en realidad formado por 2 aminoácidos naturales, por lo que podríamos argumentar incluso que no es realmente artificial, más allá de que pueda ser sintetizado en un laboratorio. Entonces, como decía, el objetivo de este podcast es que conozcáis un poco mejor estos edulcorantes, o bueno, no solo estos, ya que voy a abrir un poco más el análisis al principio. Pasaremos ya después a ver qué evidencia existe sobre el impacto en la salud y la pérdida de grasa de estos edulcorantes artificiales y sobre todo como reemplazo de las bebidas azucaradas, ¿no? De los refrescos azucarados, que era el tema del post, y terminaré con algunas grandes ideas o mensajes generales en relación a los edulcorantes. Antes de entrar en materia, solo quiero recordaros a los patrocinadores de este podcast, que son WeBotanics y Paleobull. WeBotanics ofrece un aceite de CBD de gran calidad, de espectro amplio, y hemos hablado varias veces de los beneficios que puede tener para reducir la ansiedad y el dolor, también la inflamación, parece tener un papel neuroprotector. WeBotanics tiene también una crema facial y un cremigel para molestias musculares, que además de CBD llevan distintos principios activos.
Y por su parte, Paleobull fabrica barritas de energía, una crema de cacao y avellana llamada Ambrosía, que está muy buena, sin azúcar, con aceite de oliva virgen extra en vez de aceite de palma. Tienen también un suplemento en base a triglicéridos de cadena media, colágeno y glicina, que yo añado, por ejemplo, al café por las mañanas, que es Elixir, y mucho más. Podéis echar un vistazo a sus productos en webotanics.com y paleobull.com respectivamente, deletreo Webotanics, que es WEBOTANIX, y también os recomiendo visitar tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, donde además de mis libros y el diario esencial tenéis una selección de productos de Paleobull y Webotanics y en todos los casos tendréis un 10% de descuento con el código FR10 en mayúsculas, FR10. Y ahora sí, pasamos a los edulcorantes y empezamos por su definición. Por edulcorantes entendemos simplemente cualquier compuesto que aporte sabor dulce y que pueden clasificarse de distintas maneras. La clasificación principal suele ser en base a su origen y aquí tenemos endulzantes naturales y artificiales. Dentro de los naturales están los más antiguos, como la miel, pero también tenemos el azúcar, la stevia y todos los polialcoholes, como xilitol, maltitol, eritritol, etc. Y en el caso de los artificiales, pues los más comunes son el aspartamo, el acesulfamo, la sacarina, el ciclamato y la sucralosa. En cualquier caso, esta clasificación no es tan sencilla y, por ejemplo, el aspartamo, como decía antes, es en realidad una mezcla de dos aminoácidos que son naturales, que están en la dieta y que son el ácido aspartico y la fenilalalina. Y quizá por esto, dentro de los endulzantes artificiales, es uno de los que veo menos problemáticos, pero iremos hablando de esto. También podemos clasificarlos u ordenarlos por su aporte calórico y tenemos el azúcar que aporta unas 4 calorías por gramo, la miel que al tener más agua aporta menos calorías, unas 3 calorías por gramo, además de que tiene muchos polifenoles y otros beneficios que comenté en el episodio 297. Los polialcoholes como xilitol o maltitol tienen 2,5 calorías por gramo, el eritritol tiene menos, apenas 0,25 calorías por gramo, prácticamente nada, y por eso es el ideal en el caso de las dietas cetogénicas y es el que usamos principalmente en el programa de cero aceto. Un beneficio adicional de este es que resiste bien las altas temperaturas, mientras que otros como el aspartamo pierden mucho dulzor al calentarse o en otros casos adoptan un sabor más metálico con el calor, y esto hace que el eritritol sea una buena opción para cocinar. Y una última forma en la que se suelen ordenar los edulcorantes es por su poder endulzante, usando como referencia el azúcar. Los polialcoholes tienen un poder endulzante similar al azúcar, por eso se usan en ratios 1:1. De hecho, el eritritol endulza menos que el azúcar, como un 70%, que es otro de los beneficios, que no estimula tanto el sentido del gusto. La stevia es mucho más dulce, tiene un poder endulzante 200-300 veces superior al del azúcar, por eso muchas veces se vende stevia con eritritol, pero mucho más eritritol que stevia, ¿no? Para que salga un ratio 1:1 con el azúcar. Bueno, por esto y también para reducir el sabor metálico de la stevia, y personalmente esta combinación me gusta bastante. Por el lado de los endulzantes artificiales tenemos el ciclamato, que es como 30-40 veces más dulce que el azúcar, el aspartamo y el acesulfamo K o acesulfamo de potasio, que son unas 100-200 veces más dulces que el azúcar, y la sacarina más todavía, hasta 500 veces más dulce que el azúcar. Y este es uno de los motivos por el que la sacarina me gusta menos, pero no es el único, como veremos después. Creo que es también interesante entender un poco la historia de estos endulzantes. Si hablamos de los naturales, pues tienen una historia mucho más larga. Por ejemplo, llevamos seguramente millones de años comiendo miel, mucho antes de que fuéramos Homo sapiens, y es todavía un alimento que aporta bastantes calorías a las dietas de algunas poblaciones cazadoras-recolectoras. Por su parte, la stevia es una planta cuyas hojas pues ya masticaban los guaraníes del Paraguay desde hace siglos, al menos por su sabor dulce. La caña de azúcar también tiene una larga historia, pero lo que llamamos hoy azúcar refinada es más reciente y solo se pudo masificar pues gracias a la revolución industrial del siglo XVIII en adelante. Y si hablamos ya de los endulzantes artificiales, pues muchos de ellos se descubrieron por casualidad, ¿vale? Como ha ocurrido en realidad con algunos de los compuestos que más han contribuido a la humanidad. Por ejemplo, sabemos que Fleming era bastante desordenado, que dejaba durante semanas colonias bacterianas desatendidas en su laboratorio y observó un día la aparición espontánea de un hongo que mataba a estas bacterias y así descubrió la penicilina, y quizás este fue el descuido que más vidas ha salvado. En el caso del aspartamo, por ejemplo, fue un investigador que intentando sintetizar compuestos para tratar la úlcera, probó por accidente uno de estos compuestos y le sorprendió que era muy dulce. En los años 70 se descubrió de manera similar por accidente la sucralosa, etc. La siguiente gran pregunta, y donde existe más controversia, es sobre su seguridad.
Y existe miedo sobre todo con los endulzantes artificiales, por los comentarios que leí antes, o digamos que es un miedo distinto de los endulzantes naturales. Por ejemplo, hay miedo al azúcar, por todo lo que ya sabemos, ¿no? Que en cantidades elevadas contribuye al sobrepeso, a trastornos metabólicos, a diabetes, etcétera, etcétera. Y esto es en gran medida cierto, pero como siempre importa el contexto, ¿vale? No es lo mismo echar un poco de azúcar al café o al té, que la verdad rara vez va a ser un problema, que tomarse 3 Coca-Colas al día y llevar además una dieta alta en alimentos ultraprocesados ricos en azúcar, ¿no? Y tampoco es lo mismo el consumo de azúcar en una persona sedentaria que en un deportista de élite. Pero bueno, digamos que la preocupación va por aquí, mientras que si hablamos del aspartamo o la sacarina, el miedo suele venir más por si contribuyen al cáncer o son tóxicos, etc. Pero la realidad, por hablar en concreto de aspartamo, es que es de los compuestos más estudiados y en los estudios bien realizados no se ha visto ningún riesgo relevante para la salud en las dosis razonables. Y de hecho, algunos estudios de hace décadas que mostraban, por ejemplo, más riesgo de cáncer en ratones, pues además de usar una metodología cuestionable, les daban dosis equivalentes a cientos de latas de Coca-Cola Light al día. Y como digo, pocas cosas se han probado más que el aspartamo sin ver realmente riesgos para la salud. Dicho esto, como en todos los casos, se proponen ingestas diarias admisibles, que sería como el máximo consumo que nos garantiza, entre comillas, que no tendremos problemas. En el caso del aspartamo, esta ingesta diaria admisible está entre 40 y 50 miligramos por kilo de peso. Por tanto, una persona de 70 kilos podría consumir sin riesgo pues entre 2.800 y 3.500 miligramos al día de aspartamo. Y dado que una lata de Coca-Cola Light tiene unos 130 miligramos de aspartamo, pues esa persona podría consumir unas 20 latas de Coca-Cola al día sin efectos adversos. Y esto evidentemente es una barbaridad y de hecho si tomas tanta Coca-Cola te podría matar hasta su contenido en agua, ¿no? Son casi 7 litros de agua que puede producir hiponatremia. Al final, como decía Paracelso, todo es veneno en dosis elevadas, incluido el agua. Y algo similar ocurriría con el resto de endulzantes, o al menos los más usados en las bebidas típicas. Por ejemplo, la Coca-Cola Light y la Zero llevan ciclamato sódico, acesulfamo K y aspartamo. Y como decía antes, en el caso del aspartamo, al final se descompone en el cuerpo como 2 aminoácidos que están en los alimentos, por lo que es difícil pensar que pueda ser problemático en cantidades tan pequeñas. Entonces, por aquí honestamente no veo ningún riesgo de cáncer o de toxicidad o de este tipo de cosas, ¿vale? Con un consumo normal. Y quizá en los últimos años el foco se ha puesto en el efecto que pueden tener en la microbiota, algo que en los estudios más antiguos pues no se evaluaba porque ni siquiera éramos conscientes de la importancia de la microbiota o no teníamos herramientas avanzadas como las actuales para evaluar los cambios en la microbiota. Y ahora sí, y al hacerlo, pues vemos que en algunos casos con un consumo elevado pero tampoco desproporcionado, sí se aprecian cambios poco favorables en esta microbiota. Pero vemos que no ocurre en todos los casos. Entonces no podemos meter a todos los endulzantes artificiales en el mismo saco, pero los que tienen evidencias más preocupantes serían la sucralosa y la sacarina. Tampoco quiero alarmar, y no estamos hablando de usar un poco de sacarina con el café o de sucralosa, ¿vale? Que la sucralosa es la famosa Splenda, es la marca más conocida. Esto no es un problema, pero ya consumos mayores, por ejemplo, si llevamos una dieta alta en ultraprocesados con estos aditivos, pues sí podría haber un impacto en la microbiota, ¿vale? Con todo lo que eso implica. Después de hablar de la seguridad y aclarar que no es un tema que nos deba preocupar en cantidades pequeñas, y por cantidades pequeñas, por definir, bueno, pues me refiero a echar un sobrecito de un endulzante al café, o usar algún edulcorante en una receta, o tomarse una Coca-Cola Light al día, ¿vale? La siguiente pregunta, y es a lo que me refería en esa publicación, sería si nos pueden ayudar realmente a adelgazar. Y la respuesta aquí es un poco más complicada. Si lo vemos desde una perspectiva puramente calórica, la respuesta sería sencilla, ¿no? O sea, si estos edulcorantes no tienen calorías, pues no deberían producir un aumento de peso si se añaden a la dieta, o si reemplazamos refrescos con azúcar por sus versiones con edulcorantes sin calorías, deberíamos bajar de peso. Y para intentar responder esta pregunta podemos ver metaanálisis existentes, tanto de estudios observacionales como de ensayos clínicos. Aquí hay que recordar que en estudios observacionales podemos analizar si las personas que toman refrescos con azúcar tienen más sobrepeso o menos que los que toman refrescos sin azúcar, y esto nos puede dar pistas, ¿no? Podemos encontrar asociaciones, pero no podemos afirmar causalidad y ahora explicaremos por qué.
Entonces, revisando primero varios de estos metaanálisis de estudios observacionales, vemos que muestran resultados variados. Algunos concluyen que el uso de estas bebidas se asocia con menos sobrepeso, pero otros metaanálisis no encuentran correlación o encuentran incluso más sobrepeso en personas que toman las versiones light de los refrescos. En estos estudios es también importante evaluar la fuente de financiación y vemos que algunos de estos estudios se han financiado en parte por instituciones que a su vez reciben dinero de Coca-Cola, ¿vale? Que curiosamente son los estudios donde suelen salir mejor parados los edulcorantes. Y lo de siempre, que Coca-Cola financie algo no quiere decir que tenga que influir en el resultado, pero muchas veces influye, ¿no? Esto es algo que sabemos, es naturaleza humana, al final nadie quiere morder la mano que le alimenta. Entonces, tenemos varios estudios, como decía, donde sí se ve que las personas que toman bebidas light tienen menos sobrepeso y estudios donde vemos lo opuesto. ¿Qué ocurre? Lo de siempre, ¿no? Que correlación no implica causalidad. Puede que las personas que toman bebidas edulcoradas lo hagan precisamente para intentar perder peso, mientras que las personas que no tienen sobrepeso pues no se fijen en eso y no les importe consumir Coca-Cola normal, ¿vale? Es una posibilidad, pero el grueso de los estudios apunta a un menor peso en personas que usan las versiones sin azúcar. Pero como siempre, para salir de dudas y tener información más completa debemos revisar ensayos clínicos donde se controlan las variables principales y donde se dan distintas bebidas a distintos grupos intentando igualar el resto de factores, ¿no? Y se analiza el resultado y en estos estudios sí podemos afirmar con mayor grado de confianza, nunca 100%, pero con mayor grado de confianza, que hay un efecto directo. Y en este sentido tenemos bastantes ensayos clínicos, algunos analizan los edulcorantes de manera aislada o al tomarlos con agua y otros, que son los que más me interesan hoy, porque son más realistas, ¿no? Y analizan directamente el efecto de beber Coca-Cola normal respecto a beber Coca-Cola Light. Y en estos estudios de intervención, al menos a corto plazo, se ve en promedio una pérdida de peso al reemplazar bebidas azucaradas por bebidas con edulcorantes. En general son pérdidas pequeñas, de entre 1 kilo y 1,5 kilos, pero son resultados reales y medibles. Y estamos hablando de la media, ¿vale? Pero los resultados varían también dependiendo del estudio y esto puede deberse a que cada edulcorante puede tener un efecto ligeramente distinto. Al final las calorías importan mucho, por supuesto, pero no es lo único, como suelo explicar. En este sentido, hay un estudio interesante que comparó el efecto de consumir todos los días durante 12 semanas una bebida con azúcar respecto a bebidas con 4 tipos de edulcorantes: aspartamo, sacarina, sucralosa y stevia. Y a las 12 semanas se vio que las personas que tomaron la bebida con azúcar y con sacarina ganaron peso, pero las que consumieron la bebida con azúcar ganaron más peso, ganaron 1,85 kilos respecto a 1,18 el grupo que tomó sacarina. Sin embargo, los grupos que tomaron stevia y aspartamo no acumularon grasa, o sea, no hubo cambios relevantes y curiosamente el grupo que tomó sucralosa perdió 1,37 kilos de peso, de media. Esto implicaría que al menos en términos de pérdida de peso todos los edulcorantes son mejores que tomar azúcar, pero la sacarina sería el peor de todos. Lo que no está claro es por qué puede haber estas diferencias entre edulcorantes si en principio ninguno aporta calorías. Una posible teoría que se comenta mucho es que algunos edulcorantes podrían elevar la insulina y esto reducir la oxidación de grasa, pero tenemos estudios que indican que esto no ocurre, ¿vale? No tiene un efecto relevante ni en la insulina ni en la glucosa, como sí tiene obviamente el azúcar. Otra posibilidad es que distintos endulzantes afecten de manera distinta la saciedad y algunas personas creen que al aumentar el dulzor de un alimento, aunque no lleve calorías, podría hacer que después comamos más de otros alimentos dulces. Es una hipótesis plausible, desde luego puede que ocurra, pero la realidad es que no existen estudios que demuestren esto. Y otra posibilidad, que yo personalmente me inclino por esta, ¿vale? Pero tampoco hay evidencia muy sólida, es que la diferencia venga por el impacto en la microbiota y si tenemos algún estudio in vitro que muestre impacto en la permeabilidad intestinal de la sacarina, por ejemplo. Entonces, puede que esto explique las diferencias, ¿vale? Sabemos que alteraciones de la microbiota pueden hacernos ganar peso y tengo un artículo sobre esto que pondré en las notas del episodio, pero en cualquier caso, como dije antes, en todos los casos hubo pérdida de peso respecto a la bebida azucarada. Y además no es solo un tema del peso, debemos considerar también otros efectos perjudiciales que tienen las bebidas azucaradas. Sabemos que aumentan los problemas bucales, en las caries, mientras que algunos edulcorantes como los polialcoholes y especialmente el xilitol, o al menos es el que más se ha estudiado, protege contra la caries al mejorar la microbiota bucal, de la que también hemos hablado en más de un podcast. El consumo de bebidas azucaradas se asocia también con más riesgos de trastorno metabólico, más riesgo de cáncer, y todo esto pues, nos hace pensar que el cambio por las versiones sin azúcar tendrá más efectos positivos que solo la reducción de peso.
Tenemos también estudios que indican que al acompañar la comida con Coca-Cola normal, que es una práctica bastante común por desgracia, y el resultado inmediato es, entre otras cosas, pues una reducción de la termogénesis y la oxidación de grasa, además de las calorías adicionales que tiene la bebida y el aumento de insulina, obviamente. Y siguiendo con esta idea, y ya es el último estudio que quería comentar, que es muy reciente, de noviembre del 2021, y es perfecto para ejemplificar pues, lo que decía en la infografía, ¿no?, que dio pie a este podcast. Lo que hizo este estudio fue comparar 3 intervenciones. En una acompañaban la comida con agua, en otra con Coca-Cola normal y la tercera con Coca-Cola Light. Y además la comida de acompañamiento era la misma en todos los casos para poder aislar mejor el efecto de la bebida. Y la conclusión de este estudio es que ni el agua ni la Coca-Cola Light impactan el metabolismo después de la comida, ni elevan la insulina ni la glucosa, pero al tomar Coca-Cola normal se suprime la oxidación de grasa y se eleva tanto la insulina como la glucosa. Y esto explicaría el aumento de peso que se observa en estudios anteriores. Entonces voy a cerrar ya con algunas grandes ideas. La primera es evidente, pero lo digo para que nadie se confunda, ¿vale? Y es que la mejor bebida es el agua, es la bebida perfecta, pero entiendo que si estás enganchado a la Coca-Cola, pues pasar de la normal al agua va a ser un salto muy grande y ese era precisamente el mensaje que lanzaba en la infografía. Otra posibilidad, que es lo que yo hago cuando quiero algo extra, es tomar agua con gas con un par de rodajas de limón. Le puedo añadir también un poco de kombucha, algo como 3/4 de agua con gas, 1/4 de kombucha, que apenas tiene calorías o azúcar, pero aporta ese sabor y las burbujas. Y a muchas personas que se lo he recomendado, pues les ha servido para quitarse el mono de la Coca-Cola poco a poco. Después, respecto a la seguridad o la toxicidad de los edulcorantes, no me preocupa, ¿vale? Como digo, hay muchísimos estudios de todos ellos, el margen de seguridad es muy alto y si hablamos de una lata al día, por decir algo, las cantidades son realmente insignificantes. Después, combinando lo que nos dicen tanto los estudios observacionales y sobre todo los de intervención, parece que siempre es mejor una bebida con edulcorantes que una bebida con azúcar. O por concretar, que la Coca-Cola Light o la Cero son mejores opciones que la Coca-Cola normal, tanto en términos de peso como en otros marcadores metabólicos. Vimos también que no todos los edulcorantes son iguales y que dentro de los artificiales el aspartamo, a pesar de ser uno de los más temidos, es bastante inofensivo, salvo obviamente que tengas fenilcetonuria, ¿vale?, que podría elevar los niveles de fenilalanina, que es uno de los aminoácidos que forman el aspartamo. Quizá el menos recomendable sea la sacarina, pero de nuevo, si hablamos de usar un poco de sacarina con el café o con el té, tampoco hay de qué preocuparse, ¿vale? Son cantidades muy pequeñas. Y el objetivo a largo plazo es obviamente depender lo mínimo posible de estos endulzantes, ¿vale? Reeducar el paladar para obtener dulzor de la fruta, de usar un poco de miel o esos polialcoholes en alguna receta casera, pero sin demonizar los edulcorantes artificiales ni pensar que la Coca-Cola Light es igual de mala que la normal, porque no es así. Al final, mejorar los hábitos es un proceso largo, ¿vale? Nadie lo logra de la noche a la mañana y estos pequeños cambios, seguidos de otros pequeños cambios, pues con el tiempo generan grandes resultados. Pero si descartamos esos pasos intermedios en base a creencias sin fundamento, pues nos estamos haciendo un flaco favor y estamos eliminando herramientas que pueden ayudar en este proceso. Quien no las necesite, pues genial, obviamente, ¿no? O sea, quien pueda pasar de beber 3 Coca-Colas normales al día a beber solo agua, pues perfecto, pero la mayoría son incapaces y estas estrategias pueden ayudar. Una vez más, no dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno y pensemos siempre en progreso más que en perfección.